La entrevista. Hola amigos de 24 Morelos, soy Gaby Gómez Orihuela. Está con nosotros Antonio Atolini, quien aspira a la Secretaría General de Morena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio obradorista que nos ve aquí a través de este gran medio. En efecto, soy Antonio Atolini y soy candidato a la Secretaría General de Morena. Muy bien. Dime, Antonio Atolini, ¿quién es Antonio Atolini? Bueno, soy un lagunero de 30 años, yo nací en Torreón, Coahuila, pero yo además crecí en Cuernavaca. Yo desde los 9 hasta los 18 años viví aquí en Cuernavaca, estudié la primaria, la secundaria y la prepa aquí en Cuernavaca. Después fui a la Ciudad de México, estudié ciencia política y soy eso, un lagunero obradorista con una base guayaba aquí en Morelos, que hoy quiere ser el secretario general para poder ampliar los márgenes de la coalición obradorista en Morena y como secretario general enfrentar el reto electoral 2021 con lo mejor que tiene México, que es el pueblo y el pueblo obradorista. ¿Cuál es la diferencia entre el obradorismo y Morena? En realidad es importante la pregunta porque hay muchos que dicen, oye, el morenismo, no existe eso. Okay. Morena es un partido político. Es el partido político es el partido obradorista más grande de México. Es decir, es el partido que busca luchar en nombre de la Cuarta Transformación, de los principios que nos dan origen, que es el de poner por delante a los pobres y respetando los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Nosotros queremos acabar con la corrupción y la deshonestidad de sus gobernantes, acabar también con la impunidad que deriva de esta, para cambiar el régimen y ser mucho más equitativos, libres y prósperos como país. Ese es el obradorismo. Morena es un vehículo electoral, es el partido que hoy es el partido obradorista más grande. Pero la verdadera identidad y lo que está sacando adelante la Cuarta Transformación es el pueblo obradorista. Okay. ¿Cómo evitar que Morena se convierta en un partido de grupos o tribus, como ocurrió en el PRD, y que al final de cuentas eso derivó en la situación actual de ese partido? Tienes toda razón. Mira, nosotros decimos en Morena, y en el obradorismo principalmente, que para un obradorista no hay nada mejor que otro obradorista, que toda corriente o facción es antipopular y por lo tanto no obradorista. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Yo como secretario general lo que me comprometo es abrir el partido, habilitar el padrón que le dé certeza y transparencia a todos los miembros militantes, hombres y mujeres libres de buena voluntad, pero también que pueda instalarse en los comités municipales de tal manera que haya un lugar donde hacer política. El peor enemigo de un partido político es el internismo, vernos el ombligo, estar pensando solamente en la grilla estatutaria y en los documentos básicos, sin cambiarle la vida a la gente, porque lo que nosotros queremos hacer es ganar la confianza del pueblo obradorista para que cuando voten por nosotros, lleguemos al gobierno y le cambiemos la vida a la gente, transformemos privilegios en los privilegios de unos pocos para convertirlos en derechos de las mayorías. Ese es el principal reto que tenemos en el proceso de renovación de la dirigencia y es, yo creo, la fórmula perfecta, muy sencilla, para evitar el internismo que está destruyendo a otros partidos. Entonces, ¿hay que rejuvenecer los cuadros o rejuvenecer las ideas? Yo creo que hay que ordenar la casa, porque cuadros jóvenes hay, y como también viejos y hombres y mujeres y del campo y de la ciudad, es decir, no es particularmente un partido que se centre en un grupo poblacional específico, somos eso, el partido del pueblo y todo el pueblo está. Tampoco tenemos que rejuvenecer ideas porque me parece muy actual buscar que todos los hombres y mujeres puedan tener acceso al servicio de salud público y gratuito. Me parece muy actual, muy vigente que se quiera procurar que todo hombre o mujer nacida en México pueda tener acceso a la educación gratuita, libre y laica, desde que nace hasta la preparatoria, incluso la universidad. Me parece de sentido común, me parece además una idea muy vigente. Lo que creo que tenemos que hacer es ordenar el partido, y al ordenarlo poner las piezas donde deben ir para dar certeza y transparencia, tanto en el padrón como en los propios procesos internos, y entonces la gente sepa cuándo, cómo, por qué las cosas se dan y no genere incertidumbre que nos aleje de lo importante que es los problemas de la gente y gobernar para cambiarlos. Okay. Entonces, ¿estás a favor del carro completo o crees que tiene que haber una oposición para contrastar las ideas? A ver, qué locura es decir que un dirigente... A ver, es buena tu pregunta. A ver. ¿Cómo yo como dirigente de partido que busca ser el partido del pueblo va a decir, no, miren, es que es importante tener contrapesos? No, los contrapesos en este país son neoliberales y conservadores, gente que gobernó saqueando las arcas públicas y lo único que cambió
fue el carro, el coche, la camioneta, su casa y su cuenta de banco. Ese es el cambio con los neoliberales. Yo estoy pidiendo ser secretario general del partido para que todo el pueblo, a punta de votos, el ejercicio democrático por excelencia, ir a votar por todas las posiciones de Morena, claro, diputados, diputadas, senador, gobernador, presidente municipal, todo, porque a punta de votos vamos a hacer que entonces la confianza de la gente en Morena sea una obligación hasta moral, ética, de cumplir y cambiarle la vida a la gente para bien. Los privilegios de unos, convertirlos en derechos para las mayorías. Eso con los neoliberales y los conservadores no pasa. Entonces, por mí, que pierdan el registro. ¿Y cómo le harías para evitar caer en la tentación de repetir los vicios del pasado? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Okay. No la cúpula, no el arreglo de apellido, no el dinero. El pueblo pone a partir de votos y cada 3 años o cada 6, dependiendo del proceso electoral del que se trate, el pueblo puede también quitar o volver a poner. Y a eso nosotros nos basamos. Nosotros incluso, yo quiero ser secretario general de Morena, porque yo no quiero estar repitiendo el resto de nuestra existencia que ganamos en 2018 con 30 millones de votos y ya, quedarnos ahí. Yo quiero refrendar la confianza permanentemente y ahora será en 2021 que suceda un proceso electoral que convocará a 90 millones de personas a las urnas para renovar principalmente 15 gubernaturas. Ahí yo quiero que la gente, así como puso, pues no quite, sino que vuelva a poner por la confianza que van a tener en el partido obradorista más grande de México, que es Morena. Entonces, dinos, ¿qué le ha faltado al partido del que busca ser dirigente para ser la palanca del funcionamiento del proyecto del presidente Andrés Manuel Yo creo López que Obrador? Morena ha dejado solo al presidente en la medida en la que nos hemos puesto a discutir. Yo digo que de lo más importante, lo menos, que son los puestos. El quítate tú para ponerme yo, el problema estatutario, el conflicto que nos hizo empezar a olvidar la confianza con la que llegamos a la presidencia, a la gubernatura, a las mayorías en las cámaras. Creo que eso es lo que le ha fallado y es lo que tenemos que corregir. Ordenando la casa y abriendo el partido vamos a poder no solamente meter nuevas personas, que más personas puedan luchar en Morena, sino también nuevas ideas actuales y vigentes que conforme pasa el tiempo se van actualizando y que así también tendría que hacerlo Morena. Okay. Tú te diste a notar en el escenario público en el 2012. En aquel movimiento de jóvenes universitarios que se le plantaron al entonces candidato Enrique Peña Nieto. De alcanzar tu puesto de dirigente en Morena, ¿buscarías revivir este movimiento de jóvenes para encauzarlos al movimiento de No, a ver, no hay que revivir nada. ¿No? El pueblo obradorista hoy es el movimiento social más importante en América Latina y ese pueblo obradorista está articulado, organizado, ávido de cambio y lo que queremos es que Morena, lo que yo quiero es que Morena, como el partido obradorista más grande de México, pueda darle espacio a esos millones de obradoristas que están fuera del partido para poder participar en la vida pública, luchar a favor de la Cuarta Transformación y avanzar hacia la justicia en la tierra. Dime 5 políticos de la historia moderna de nuestro país que pueda ser tu referente. Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. Francisco Ignacio Madero, además paisano mío de Coahuila. El general Lázaro Cárdenas, que además también no solamente es de un ilustre michoacano, pero también en Coahuila tuvo un importante papel en el reparto agrario ahí en los ejidos de Matamoros. Obviamente Benito Juárez, quien separa el poder político del poder de la Iglesia y el benemérito de las Américas, que le da a este país la dignidad y renombre internacional que hoy todavía se vive por su gran enseñanza. Y ya dije 3, 4, quizá podría ser también, pues por supuesto, José María Morelos. Okay. José María Morelos me inspira muchísimo su lucha por la libertad y el reclamo por la independencia soberana de la corona española. Pues evidentemente son los referentes de las transformaciones nacionales. Eso es sobre donde abreva nuestra historia política, en Morena así lo vemos. Y los obradoristas reconocemos esas grandes transformaciones, por eso es que hoy luchamos por la cuarta. Y ya finalmente y brevemente, descríbenos cuál sería tu propuesta económica, política y social de cara a lo que se viene en tiempos actuales y pensando en la era post-pandemia, si llegas a... Yo como dirigente de partido quiero hacer una cosa y una cosa nada más. A ver. ¡Ganar! ¡Ganar! Un partido político que no gana elecciones es un partido que no sirve. ¿Por qué? Porque no queremos ser un partido testimonial que diga, ay, mira todos los problemas políticos, económicos y sociales que hay en el mundo y en el país. Ay, ¿cuánto podríamos hacer si gana? No. Tenemos que ganar.
asumir la responsabilidad que implica gobernar las contradicciones de una sociedad tan complicada como la mexicana, y entonces asumir que ese es nuestro papel en la historia de México, gobernar las contradicciones siempre con una perspectiva de género, una perspectiva social, una perspectiva de superación y trascendencia, progresista. Eso es lo que queremos hacer en Morena. Entonces, ¿cuáles son tus propuestas para la sociedad mexicana, económica, política, social, pospandemia, prepandemia, en pandemia? Pues ahorita es ganarlo todo para poder ofrecer el cambio que se merecen los hombres y mujeres obradoristas de este país, en Morelos y en todo México. Gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo finalmente que quieras agregar? Muy sencillo, que si a su casa llega la encuesta, es muy fácil. El 2 de octubre empieza la encuesta abierta, termina el 8, entonces les pido a la gente, si en su corazón cabe, si a su casa llega la encuesta, que Antonio Atolini sea la respuesta. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.